Gracias. Especialista en transformación y aceleración digital. Y bueno, pues hoy muy emocionado, muy gustoso de que me acompañe el buen Alan. Alan, él es parte directamente del fabricante Zendesk, es director de ventas para Small and Medium Business en toda la región de Latinoamérica. Y bueno, pues la emoción no solamente es que me acompañe, sino que realmente Alan, hoy voy a tener la oportunidad de compartir este escenario, de hacer una especie de charla, entrevista, para enfocarnos en algo que todos estamos muy apasionados, que es el mundo del Customer Experience, y vamos a hablar de las tendencias. ¿De dónde salen estas tendencias? No voy a anticipar, ahorita Alan nos comentará todo, pero bueno, pues nuevamente bienvenidos a todos nuestros asistentes. Por ahí dimos algunas instrucciones al inicio, las repito muy breve. Tenemos un chat, cualquier cosa nos pueden saludar o compartir comentarios por ahí, y también tenemos una sección de preguntas que vamos a estar monitoreando para poderlas resolver entre Alan y yo, con muchísimo gusto, ¿no? Pues Alan, bienvenido, gracias por compartir este escenario conmigo, perdóname. Aunque ya te presenté, por favor, pues preséntate tú, dale a la audiencia, que escuchen tu voz, que escuchen quién eres, y pues arrancamos con este webinar que tenemos preparados para todos. Oye, mil gracias, José Luis. Un gusto estar acá contigo y con toda la audiencia. Gracias a todos que tomaron el tiempo justamente para recibir el contenido que tenemos a compartir hoy. Como comentó José Luis, soy hoy el líder de ventas de Zendesk para la región América Latina. Estoy basado en Brasil, soy brasileño y por esa razón, desafortunadamente, estoy fluido solamente en el portuñol, pero ojalá ahí que no tengamos el tema con la comunicación. Y abro entonces el evento justamente con algunos comentarios y algo que hace poco que comentó nuestro sitio, que me llamó mucho la atención, pues a pesar de ser algo muy obvio, creo que describe muy bien el momento que vivimos cuando hablamos ahí de experiencia y soporte al cliente. Su nombre es Adrian McDermott, para los que no lo conocen. Y lo que comentó es que los clientes hoy tienen altas expectativas, tienen principalmente poca paciencia y tienen muchas opciones cuando se trata de con quién hacer negocios. Seguramente esa frase no trae algo novedoso, ¿sí?, a nadie, y no es novedoso tampoco que la experiencia del cliente sea un factor crucial para el éxito de cualquier empresa. Pero efectivamente en el mercado competitivo de hoy, los clientes tienen una amplia gama de opciones para elegir y esperan una experiencia personalizada y principalmente sin inconvenientes a lo largo de sus interacciones con la empresa. Entonces ya no basta solo brindar un buen producto o servicio. Las empresas también han que priorizar la creación de una experiencia positiva y memorable para esos clientes, entonces, que con ellas se relacionan. Esa experiencia del cliente afecta obviamente el nivel de satisfacción, la lealtad y principalmente el aumento de los ingresos, bien como también la optimización de los costos de esa empresa. Y finalmente ahí como primeros comentarios de apertura, creo que tenemos hoy dos principales objetivos en el evento, y el primero de ellos es justamente compartir contexto de cuáles son los principales aprendizajes y tendencias que el CX Trends nos mostró. Y el segundo objetivo es justamente abrir el canal de comunicación para que después del evento podamos contactarlos de manera customizada y apoyarles ahí a cada uno de ustedes con los objetivos y retos que tienen en sus negocios. Entonces, una vez más, un gusto estar acá. Gracias a todos. Gracias, José Luis. Gracias, Alan. Pues sí, como lo anticipaba Alan, esta es una agenda, realmente, como les digo, es una dinámica, ¿no? Y por favor, siéntanse en libertad de preguntarnos, de aportar. La idea es que por aquí hablemos de estas tendencias que marcan este 2023. Digo, anticipamos que son 5, no voy a hablar más para que no vayamos dando el spoiler, ¿no? Pero bueno, yo quiero iniciar, Alan, preguntándote, ¿quién es Zendesk? No estoy seguro si toda la audiencia que hoy nos acompaña nos conoce, ¿no?, como fabricante. Entonces, a mí me gustaría pedirte que nos platicaras, digo, aunque ya diste por ahí una introducción muy buena y ya nos dejaste con esa cosquilla de saber qué es lo que viene a nivel tendencias, pero hagamos un paso atrás, ¿no? Hagamos un paso de quién es Zendesk, qué se dedica, dónde está su relevancia, etcétera, y de ahí, pues nos centramos en lo que viene, ¿no?
Excelente. Entonces, desde acá tenemos en cuenta que las empresas más exitosas entienden ahí la importancia de infundir excelentes experiencias de clientes y en todo lo que hacen. Y en Zendesk lo que comentamos es que somos campeones en brindar las mejores experiencias de servicio al cliente y creemos que una buena relación surge de una conversación entre un cliente y obviamente también una empresa. Así que construimos una empresa de software que diseña soluciones para fomentar mejores relaciones con los clientes, ¿sí? Las empresas exitosas también entienden la necesidad de tecnología que ayude a su negocio a adaptarse al mundo actual. Y entonces Zendesk es una empresa que fue fundada, como anticipó obviamente el video, para democratizar el software de atención al cliente y facilitar su prueba, su compra y obviamente también su utilización. Zendesk es una empresa que se basa en una plataforma abierta y flexible, que es rápida de configurar y totalmente personalizable. Y con Zendesk las empresas entonces de todos los tamaños, en todas las industrias, facilitan ahí los clientes con que hagan negocios con ellos, ¿sí? Hoy en día, más de 130.000 clientes perdón, 160.000 clientes en más de 160 países cuentan con el soporte global de nuestros equipos y utilizan las herramientas, ellos tienen nuestras herramientas que son líderes ahí en el cuadrante mágico de Gartner y están también disponibles en más de 60 idiomas. Y un último punto de destaque acá para aquellos que no están familiarizados, el cuadrante mágico de Gartner permite que las empresas contraten servicios y soluciones en IT a tener una visión de conjunto de una determinada área de productos o servicios tecnológicos y soporta ahí la toma de decisiones de esas empresas en sus procesos de transformación digital. Finalmente, el cuadrante ayuda a saber qué posición ocupa cada uno de los players del mercado y en qué punto de desarrollo se encuentran en cuanto a visión de mercado y principalmente también el poder de implementación. Y obviamente acá también algo importante destacar o subrayar algunos de los principales clientes que ya utilizan y confían en Zendesk globalmente. Nuestro principal objetivo obviamente es empezar una alianza de lo primero paso de la empresa y poder acompañar su desarrollo hasta que sus niveles de servicio, atención al cliente sean los más complejos posibles. ¿Sí? Entonces, importante una vez más destacar que Zendesk tiene el expertise en soportar desde pymes hasta las más grandes y complejas empresas de todo el mundo. Y aquí complemento, Alan, simplemente aprovechando lo que estamos viendo en pantalla, que como bien dijiste, desde la pyme hasta los grandes corporativos, pero diferentes segmentos de la industria. O sea, es una realidad que la atención y el servicio al cliente y el customer experience no es particularmente de una industria. Todas las industrias debemos de voltar hacia allá, debemos de enfocarnos, y aquí se ve, ¿no? Digo, son pocos logos para la inmensidad de clientes que tenemos en Zendesk, pero creo que dan una muy buena fotografía de dónde estamos y de los diferentes segmentos de la industria, cómo esos casos de uso, pues simplemente los mapeamos, los adaptamos y hacemos que en Zendesk fluya la magia de lo que a nivel Customer Experience puede ser una plataforma de transformación digital. Muy bien, perfecto. Avanzamos entonces justamente hablando sobre la relevancia, experiencia del cliente, cuáles son entonces tendencias actuales de la industria ya mapeadas por Zendesk que incluso que nos sirven ahí de norte para seguir apoyando a nuestros clientes. Algo que sigue avanzando cada vez más en términos de tendencias es obviamente la demostración de que los clientes confían cada vez más en los canales digitales para interactuar con las empresas. ¿Sí? El auge de las redes sociales, las reseñas en línea y las aplicaciones de mensajería ha facilitado que los clientes compartan sus experiencias y opiniones sobre una empresa. Esto significa que las empresas deben estar presentes y receptivas en esos canales para cumplir con las expectativas de los clientes y obviamente también mantener sus reputaciones. Sobre el tema, entonces lo que trae la primera estadística del reporte, y acá destacamos, es que un 78% de los líderes de negocios encuestados están de acuerdo que CX es algo muy relevante para que sus empresas sigan siendo competitivas y cuya importancia seguirá creciendo
en los próximos años, ¿sí? Al mismo tiempo, un 75% esperan el aumento del volumen de soporte, y el volumen definitivamente no es el único desafío acá, una vez que un 71% de los encuestados se están replanteando todo el recorrido del cliente para crear una experiencia más fluida, y es justamente ofreciendo soluciones que ayuden a nuestros clientes en ese proceso que Zendesk está a la vanguardia y en el suministro de soluciones tecnológicas y principalmente del soporte al cliente. Y pues bueno, Avanzamos ahora entonces con tendencias, sí, porfa, José Luis. sí, justamente quería yo aquí también pedirte una pequeña introducción, Alan, de qué es este reporte, ¿no? O sea, la audiencia le compartimos una invitación, le dijimos, vamos a hablar de las tendencias de Customer Experience en este 2023, pero bueno, yo creo que es muy importante que ellos entiendan de dónde salen estas tendencias, no es algo que en su momento Zendesk definió simplemente como fabricante, o que tú y yo hayamos hecho reuniones previas simplemente para definir lo que creemos que viene. Platícanos un poco a quién se aplicó. Bueno, danos todo el detalle de este reporte, ¿no? También de manera súper objetiva acá, a los que nunca habían escuchado sobre el CX Trends, ese es un reporte que todos los años Zendesk trae y que muestra lo que hay de más relevante y cuáles son las principales tendencias en lo que se refiere a experiencia del cliente, ¿sí? Solo para compartir algunos números también, lo que hacemos es, lo hacemos agregando datos de casi 3.700 clientes, más de 4.700 líderes de distintas áreas, ¿sí? Hablamos de experiencia, servicio al cliente, agentes, también compradores de tecnología, gente que está ubicada en más de 20 países, y utilizamos también los datos de benchmark de utilización de producto de casi 100.000 empresas, que son obviamente clientes de Zendesk, que van incluso desde pymes hasta empresas enterprise, para finalmente mapear y organizar cuáles son tendencias ahí para el año vigente y también los próximos años. Gracias, Alan. Pues, audiencia, como ven, traemos aquí información de muchas empresas, diferentes segmentos, casos de uso, que estoy seguro que va a ser muy enriquecedor para todos. Y pues arranquemos, ¿no? La primera tendencia, Alan, yo sé, nuestra audiencia todavía no, está relacionada con inteligencia artificial, ¿no? Vemos por ahí, de acuerdo a este estudio que Zendesk aplica anualmente, que esto es algo que debemos de tener todos presentes. Y aquí, además de que nos ayudes a hablar de esta tendencia, yo te haría dos preguntas, ¿no? Que seguramente sobre tu charla lo comentarás. ¿Es una realidad la inteligencia artificial ya en las empresas, sobre todo para estos temas de Customer Experience? Y si la respuesta es sí, ¿qué impacto está teniendo en los negocios? Excelente, muy bien. Entonces, obviamente, con todo lo que se habla sobre inteligencia artificial, las empresas también están aprovechando la automatización, la inteligencia artificial y los chatbots para brindar una atención al cliente más rápida y también eficiente, ¿sí? Acá el análisis de datos se utiliza para obtener información sobre el comportamiento y la preferencia de los clientes, y lo permite a las empresas personalizar las interacciones con sus clientes. Incluso de acuerdo con el CX Trends ahora 2023, un 64% de los consumidores quieren que los bots ofrezcan el mismo nivel de servicio que los seres humanos, ¿sí? Y puede ser que todavía falten algunos años ahí para que una máquina muestre comportamientos inteligentes que no se distinguen de los de un ser humano, pero los avances del último año han demostrado que en el ámbito del servicio del cliente, por lo menos la inteligencia artificial avanzó a pasos agigantados, ¿sí? Las empresas han resuelto los problemas iniciales de la inteligencia artificial y han logrado ayudar a responder. La primera pregunta es tal vez pregunta más sencillas, ¿no? Pero con un mejor rendimiento ahí, una mayor presencia en la vida cotidiana de los consumidores, las expectativas de los consumidores respecto a la inteligencia artificial ha aumentado acá muchísimo, ¿sí? Y en otras palabras, lo que los consumidores esperan de la inteligencia artificial hoy en día en el servicio atención al cliente son entonces justamente la capacidad de tratar preguntas más complejas, una comunicación conversacional, eso es esencial, ¿sí? Respuestas
personalizadas a preguntas que hagan allí a la empresa y finalmente poder manejar múltiples preguntas de manera simultánea. ¿Sí? Las empresas hoy en día han que comprender que los enfoques de la inteligencia artificial obviamente deben evolucionar con los avances de esa implementación, pero es algo que todavía no está completo. Entonces, me imagino que ahí tomamos los primeros pasos, por así decir, y tenemos ahí largos avances por venir todavía. Totalmente de acuerdo contigo, Alan. La verdad es que es una realidad, cada vez es parte de nuestras vidas, ¿no? Y tenemos que ser inteligentes, como bien lo dice el término, con esta inteligencia artificial, ¿no? Digo, al final, la inteligencia artificial se nutre de nosotros mismos, de nuestro comportamiento, de nuestras respuestas, ¿no? O sea, en Solvis tenemos clientes junto con Zendesk, que esta inteligencia artificial, bueno, no es de un día para otro, hay que hacer una programación particularmente entendiendo qué es lo que está esperando pues el usuario, el cliente, y que depende mucho de las audiencias, ¿no? O sea, estamos hablando de personas mayores, de generaciones jóvenes, o sea, ¿qué esperan, no? Como tú bien decías. Entonces, digo, yo sabía la respuesta a esta pregunta que te hacía, es una realidad, sí, y viene mucho en camino, pero ya estamos ahí. Y la ventaja es que Así es. se acopla perfecto a que esta inteligencia artificial pueda complementarse con todo este journey, ¿no? Del servicio al cliente y del customer experience. Y algo, obviamente, hablaremos un poco más de data y de KPIs más adelante, pero un punto interesante es cómo la inteligencia artificial ayuda a escalar negocios. Sí, obviamente, entonces, con la inteligencia artificial es posible brindar a los clientes respuestas más rápidas, más completas, customizadas a cualquier hora del día, sin un volumen muy grande de ticket que necesite el apoyo de un agente, un ser humano para brindar un buen soporte al cliente. O sea, todo eso se convierte ahí o en generación de más receta o también se convierte en más ahorro de tiempo y obviamente también menos costos. O sea, entonces la tecnología es efectivamente algo que soporta y agiliza y brinda una mejor experiencia en lo que se refiere a atendimiento o soporte al cliente. Totalmente, totalmente. Gracias, Alan. Pues si estás de acuerdo, pasemos a la tendencia 2, ¿no? Y ya lo mencionamos en la misma tendencia 1, tiene que ver con conversaciones, ¿no? La realidad es que hoy hay una gran cantidad de canales por los cuales podemos interactuar, ¿no? Y yo te diría que inclusive el tema de pandemia nos ayudó a definir que estos canales se volvieran canales de comunicación, no solamente en temas personales, sino en temas comerciales, en temas de atención y servicio, en temas de negocio, ¿no? Aquí, y sobre lo mismo, tratando de traer una pregunta al escenario es, ¿cómo las experiencias conversacionales hoy están trabajando para brindar ese servicio que la verdad todos como usuarios queremos, ¿no? Y que cada uno tiene una expectativa diferente del servicio que quiere o que puede ofrecer? Sí, excelente. Esa segunda tendencia es súper interesante, pues apunta un futuro ahí de customer experience, de soporte al cliente inmersivo, ¿sí? O sea, es algo que hablamos de experiencias conversacionales y un concepto de servicio fluido y sin problemas, ¿sí? Por definición, las experiencias de conversación ocurren entonces cuando un consumidor se pone en contacto con una empresa. ¿Sí? Y cuando lo hacen, requieren una interacción fluida y natural y un intercambio en que ellos tengan el control. ¿Sí? Esto puede adoptar obviamente muchas formas, como puede también trasladar de una conversación de un canal a otro. Por ejemplo, se empieza a través de un canal por correo y se hace la migración para un canal por telefónico, por así decir. ¿Sí? Y puede ser que se empiece con un agente y se mueva para otro agente. Independientemente de eso, es muy importante que todo el flujo de la conversación siga con una buena dinámica, sin interrupciones y una vez más de manera customizada. Incluso la estadística observada en el CX Trends nos muestra que un 64% de los consumidores gastarían
más con una marca que les permitiría una conversación en un canal y continuar también en otro canal. Un aspecto importante es que los clientes querían ayuda, pero no quieren interrumpir lo que están haciendo. Eso es que es la verdad. Al mismo tiempo, los clientes valoran más las empresas que ofrecen canales de comunicación que a ellos les gusta utilizar y no el contrario. O sea, si estoy familiarizado con WhatsApp, yo prefiero recibir mi soporte por WhatsApp. Y así es, ¿sí? Lo que pasa es que los líderes empresariales comenzaron a reconocer cómo las experiencias de conversación se convirtieron en la nueva normalidad con el servicio al cliente, ¿sí? Además, para esos líderes que tienen la visión de futuro, hoy una recompensa medible que vendrá con la provisión de experiencia de conversación y relaciones más fuertes con los clientes también, ahí está. Teniendo en cuenta también que los consumidores pueden caer en la red de los competidores, o sea, hay un riesgo también involucrado en todo ese proceso que hemos que mantener en el radar. Y finalmente ahí cuando hablamos de conversación, eso no está solamente restringido a una conversación reactiva, es decir, que se inicia cuando el cliente tiene algo que tratar con la empresa, donde empresas hacen recomendaciones o buscan a sus clientes para recibir feedback de cómo mejorar productos o servicios, son igualmente, si no más importantes, ¿sí? Entonces, y esa es una tendencia de mi punto de vista que también vive ahí una gran transformación y en América Latina tiene un potencial de aceleración gigante a lo largo del año, ¿sí? Y aquí la buena noticia es que más que una tendencia, eso también es una oportunidad de salir al frente de los competidores, perdón, y obviamente cosechar los mejores resultados en el corto plazo. Totalmente, Alan. Y la verdad es que coincido contigo. Dijiste varias ideas, ¿no? Varios conceptos que la verdad es que lo escuchamos mucho en nuestros clientes, ¿no? El tema del canal que más me gusta. Esta es una realidad, ¿no? Antes era muy común de decir, oye, el único canal que tengo de atención, servicio es, digo, el más común, que muchos años llevamos utilizando lo que es el correo electrónico o la línea telefónica. Bueno, hoy tenemos empresas que a lo mejor nacieron siendo tecnológicas, ¿no? O sea, en el sentido me refiero a transformación digital, y que el teléfono no es un canal que realmente estén utilizando. Están utilizando WhatsApp, están utilizando redes sociales, ¿no? O sea, mensajes directos de Facebook, mensajes de Twitter, Instagram. Entonces, coincido contigo en esta pues nueva realidad, ¿no? Llamémosle así, en donde hay que darle al cliente los medios necesarios para que pueda tener esa conversación y sobre todo que fluya, ¿no? Porque qué frustrante es cuando te contactas con alguien que te brinda un producto o un servicio, ¿no? Y que tienes que estar pasando de área en área y que tienes que volver a iniciar la conversación. Hola, soy José Luis Martínez, te llamo por, ¿no? En cambio, tener documentado todo lo que desde el primer toque se hizo y como bien decías, estar interactuando con los diferentes canales, pero que para mí como usuario parezca que estoy siendo atendido por la misma persona, aunque atrás hay un ejército de agentes, ¿no? Digo, dependiendo del tamaño de la empresa que me está atendiendo, puede haber un ejército de agentes, pero yo no siento que tenga que estar repitiendo la información. Entonces, creo que es crucial, digo, yo también coincido que esta tendencia, más que una tendencia, es pues un modo de vida actual, ¿no? Que debemos de tener y sobre todo cuidarlo mucho en temas de experiencia del cliente. Pues bien, Alan, vamos a la tendencia número 3, ¿no? 3 de 5. Y volvemos al tema, ¿no? O sea, creo que parte de lo que tú y yo acabamos de decir en la tendencia 2 tiene que ver con esto, personalización. Los clientes buscan una mayor personalización. Háblanos de esa personalización que la tendencia 3 nos marca. No, seguramente, ya es algo ahí súper interesante, pues hoy lo que podemos observar es que un montón de empresas configuran correos masivos con el nombre de cada cliente, a lo mejor hacen grupos ahí de temas distintos y distribuyen esos correos a clientes que tienen, o por lo menos grupo de clientes que tienen esos intereses en común y piensan, ¿qué más se puede hacer? La realidad es que mucho más se puede hacer, ¿sí? Y igual obviamente con la evolución de la inteligencia artificial, la atención al cliente y el llamado a ofrecer
muchas experiencias ahí increíblemente más personalizadas. ¿Sí? Entonces la idea es que podamos efectivamente brindar a los clientes algo que esté mucho más alineado con la expectativa de cada uno de ellos, aunque nosotros tengamos una base de clientes o bases de clientes que tienen mucho volumen, son muchas empresas, muchos consumidores y así por delante, ¿sabes? Y cuando pensamos en eso, lo que más me llama la atención en relación a esa tendencia es justamente el hecho de que el término transformación digital es algo incluso antiguo, por así decir, de cierta manera, prepandemia tal vez, pero algunas empresas aún no promovieran dicha transformación en procesos críticos para la supervivencia del negocio. ¿Sí? La tecnología permite que los colaboradores, de manera general, incluso y principalmente agentes, puedan invertir más tiempo en actividades estratégicas, al contrario de invertir su tiempo en actividades más operativas, por así decir. Y incluso la tecnología puede ayudar a esas empresas a generar más data, a transformar esa data en insights, interpretar la data y finalmente brindar sugerencias ahí que puedan apoyar decisiones estratégicas que obviamente al final del día ofrezcan más customización ahí, tanto a prospects cuanto a clientes. Y cuando llevamos en consideración la data de CX Trends, la data justamente refuerza ese momento que vive el mercado en la búsqueda por una madurez de ese tipo de personalización en las relaciones ahí entre clientes y empresas. Y eso lo vemos una vez que un 79% de los líderes creen que los datos de servicios son sí importantes y deberían aprovecharse más para la personalización. ¿Sí? Y por otro lado, un 62% de los consumidores creen que la mayoría de las empresas podrían personalizar mejor sus experiencias en las tiendas y en Internet. ¿Sí? Entonces es algo que la tecnología hoy ya ofrece, el mercado sí tiene la demanda y es un tema de, obviamente, de conocimiento, organización y priorización por parte de las empresas para que eso de manera más integrada, o sea, permea ahí todo lo que sea la estrategia de la empresa y obviamente también la ejecución de esa estrategia. Totalmente. Y aquí algo que me llama la atención de esta tendencia, Alan, digo, y seguramente coincidirás conmigo, inclusive es algo de lo que se muestra en esta lámina, ¿no? Evitar cometer errores en la personalización. Algo muy común que nos sucede cuando estamos iniciando un proyecto de consultoría con nuestros clientes, ¿no? Ya decidieron qué es Zendesk, la plataforma que van a utilizar a nivel Customer Experience. Y digo, y voy a ser muy transparente, hay muchas empresas que la pregunta obligada que nos hacen es, José Luis, ¿podemos automatizar todo? Digo, la respuesta es sí, pero no necesariamente la automatización de todo es el mejor camino a seguir dependiendo el tipo de empresa en el que te enfoques, ¿no? Hay muchos clientes, usuarios, que no nos gusta sentir que nos está contestando una máquina. Y hay otros que aman el que les conteste una máquina, porque dicen, oye, aquí resuelvo rápido y se acabó, ¿no? Entonces, esa personalización también tiene que ver, digo, y lo sabemos por los casos de uso, tiene que ver en el cómo inclusive recibe ese contacto, esa comunicación por los diferentes canales cada uno de los clientes, ¿no? Volvemos a lo mismo, el tema generacional. Pues no es lo mismo la forma en que interactuamos con un adulto mayor a cómo interactuamos con jóvenes, ¿no? Los jóvenes es comunicación directa, mensajes, vámonos. En ocasiones un audio mandado por WhatsApp y hasta ahí. Los adultos probablemente sí esperan, ¿no? Que alguien les tome una llamada y que por lo menos entiendan su problema y de ahí toda la demás comunicación sea por los diferentes canales. Pero volvemos al tema de personalización. O sea, no podemos generalizar el decir, estoy en el segmento tecnológico o segmento de entretenimiento, pues toda mi audiencia va a estar personalizada de tal forma. No, hasta ahí tenemos que cuidar mucho esto, ¿no? Entonces, por esto esta tendencia, digo, igual que las dos primeras, se vuelven muy relevantes para que la audiencia que hoy nos está acompañando, pues entiendan el cómo o hacia dónde debe de haber esa personalización sin cometer el error de querer automatizar todo por medio de mensajes o por medio de ciertas comunicaciones que en ocasiones te das cuenta, ¿no? Oye, sé perfecto que esto es una respuesta automatizada o un bot, pero el siguiente mensaje sí quisiera que fuera contestado
pues por un humano, dependiendo la generación que estamos interactuando con estas plataformas, ¿no? Seguramente. Y bueno, la verdad es que esta tendencia 3 nos da pie a hablar de la tendencia 4, ¿no? Y aquí la verdad es que ya nos metemos con algo un poco más candente, que es el tema de el bienestar y la perspectiva, ¿no? Y si hacemos un resumen es emociones, sentimientos, ¿no? ¿Cómo esta tendencia nos va a impactar o nos va a beneficiar en este 2023 y bueno, y en el futuro, Alan? Sí, exactamente, acá es súper interesante que justamente hablamos de los riesgos de no brindar una buena experiencia a los clientes. O sea, ¿qué pasa con el cliente, o sea un consumidor, sea una empresa, lo que sea, un stakeholder, perdón, después que tenga una mala experiencia con nuestras empresas en lo que se refiere soporte al cliente? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una experiencia negativa con la empresa puede causar un daño emocional real y duradero, esa es la verdad. ¿Sí? Y hoy en día lo que observamos es que aproximadamente el 20% de las interacciones terminan en ese territorio de las molestias. ¿Sí? Entonces, y estoy seguro de que toda la audiencia que acá está, yo obviamente he vivido esa experiencia un montón de veces donde tenía una expectativa, yo confiaba en una marca, pero después de que tuve una mala experiencia con esa empresa, todo cambió de manera muy radical. Incluso yo empecé no sé, no solamente parar de comprar de esa empresa, pero a dar malas recomendaciones a las personas que conozco y confío sobre esa empresa. Entonces hay un riesgo ahí brutal. ¿Sí? Cuando hablamos entonces y evaluamos lo que trae el CX Trends en lo que se refiere a ISO, a 66% de los consumidores que interactúan a menudo con el servicio de soporte afirman que una mala interacción con una empresa puede arruinarles el día. Y si yo pongo culpa en una empresa por arruinar mi día, imagínate el impacto que eso puede causar en la relación futura o mi relación futura y de las personas que conozco con esa misma marca. Por otro lado, solamente el 29% de los líderes y gerentes afirman que la percepción del cliente se utiliza para personalizar la experiencia que recibe. ¿Sí? Entonces, obviamente, cuando todavía es algo que nuevamente traigo acá para el evento, mucho la tecnología nos puede brindar en términos de data, de insights, recomendaciones y así por delante. Pero las empresas han que abrazar esa transformación digital y aunque cada uno hay que capacitarse para efectivamente poder sacar el provecho de todo lo que brinda y ofrece la tecnología. Es algo súper interesante, pues, en muchas de las reuniones que tuve hace recién, después que publicamos ahí el CX Trends acá en LATAM, yo tuve la oportunidad de preguntar a nuestros clientes, ejecutivos de nuestros clientes, si ya tuvieran la oportunidad de probar el proceso de soporte al cliente que sus empresas ofrecen a sus clientes y cómo lo evalúan. ¿Sí? Y la idea acá, obviamente, no es exponer puntos de desarrollo en todo el proceso, pero principalmente mapear lo que es más crítico estratégicamente y crear un plan de priorización. Lo más importante es que cuando nosotros hablamos tal vez de trends, transformación digital, todo ese volumen de datos, implementación tecnológica, parece algo súper complejo, pero en realidad es algo sencillo y nosotros de Zendesk, de Solvis, o sea, tenemos toda la capacitación para ayudar con que empresas puedan evolucionar a lo largo de todo ese proceso. Totalmente, Alan. La verdad es que creo que la tendencia por sí sola habla y más, digo, complementando todo esto, volvemos al tema de esas emociones, ¿no? Y bueno, pues vamos a la tendencia número 5. Esta es la quinta y última tendencia de nuestro reporte. Rompiendo silos. Alan, ¿a qué nos referimos con esto? Es algo interesante, pues, ahí hablemos muy rápido ahí de historia. O sea, el concepto de experiencia del cliente tal como lo conocemos hoy en día surgió tal vez fines de la década 90 y principios de 2000, por así decir, con el auge de Internet y principalmente ahí con
con el comercio electrónico. Las empresas entonces comenzaron a darse cuenta de que brindar una experiencia positiva al cliente era esencial para generar entonces la lealtad y retener esos clientes en la era digital, ¿sí? Hoy en día la experiencia del cliente se ha convertido en un factor crítico, ahí por así decir, para el éxito empresarial y obviamente también es una prioridad de todo el negocio. Por otro lado, todavía empresas tienen tal vez dificultad en ubicar lo que sea CX o Customer Experience. Eso es una disciplina de marketing, eso es de operaciones, es de ventas o es una disciplina independiente, ¿sí? Lo más importante acá es que los líderes tengan la conciencia de que CX contribuye para el negocio en general y genera los beneficios a todas las áreas del negocio. Es decir, en otras palabras, la expectativa del cliente es que todos los colaboradores de la empresa tengan a la mano todas sus informaciones y la utilicen no solamente para sacar dudas, pero también para darles recomendaciones y sugerencias sobre los productos y servicios ofrecidos de manera informativa y también de manera consultiva. Cuando nos apoyamos nuevamente en la data del CX Trends, lo que el reporte nos trae es que un 64% de los líderes afirman que sus organizaciones tienen previsto fusionar responsabilidades o equipos de CX ese año, ¿sí? Y al mismo tiempo, un 77% de los líderes ven sus departamentos de servicios como centro de costos y desearían que fueran generadores de ingresos. La verdad es que cuando hablamos, y una vez más, hablamos de toda la data que brinda la tecnología y cómo se puede medir hoy lo que llamamos el retorno de la inversión, de manera muy sencilla se puede mostrar que se ahorra, que se genera de revenue a través de la inversión en tecnología, soporte al cliente, ¿no? Pero entonces lo que vemos es una conciencia cada vez más alta de los líderes en crear esas experiencias inmersivas también en sus organizaciones internas. Es decir, cuando hablamos de todo eso en la rutina de una operación o el día a día de una empresa, es hacer con que los agentes que hacen el relacionamiento con el cliente estén conectados internamente y muy rápidamente puedan compartir cuál es el dolor, cuál es la duda, cuál es el problema del cliente y colaborar para brindar la información para que el punto final de contacto con el cliente, quien quiera que sea, pueda finalmente darle la información de manera rápida, de manera customizada y una vez más sin interrupciones, ¿sí? Entonces es como el final comentario de eso, lo que vemos es que sí, hoy CX es algo que cuando hablamos de soporte al cliente genera beneficios a la organización y también puede hacer con que la organización genere ahorros, perdón, y también genere más revenue. Comunicación, ¿no? Al final, Así es. algo que escuchamos mucho cuando ya estamos en la etapa de capacitación y cambio cultural con nuestros clientes es el tema de, José Luis, yo recuerdo al inicio, ¿no? de un proyecto de implementación Zendesk que mencionaron pues el poder tener en un solo punto de contacto, como tú decías, una base de conocimientos, ¿no? Poder tener los flujos mapeados. Entonces, cuando ya los agentes empiezan a ver esto en una capacitación previa a mandarlo a un productivo, al famoso Go Live, o sea, hemos visto caras de asombro de los agentes decir, wow, o sea, realmente estamos viendo aquí que vamos a tener esa comunicación y que el cliente nunca se va a dar cuenta que está cambiando de manos, ¿no? Simplemente que él inició una conversación, que está teniendo una buena experiencia y que le estamos resolviendo su problema, ¿no? Digo, y aquí se aúna también el tema de, digo, y tú lo has mencionado, ¿no? Los KPIs y demás, estas métricas, el CSAT, el NPS, ¿no? O sea, no solamente es hacia lo interno, sabemos que está funcionando, sino que los mismos clientes nos puedan dar una calificación de cómo se sintieron en su proceso y, digo, cuál fue el sentimiento, ¿no? Positivo o negativo, porque sabemos que puede haber sentimientos negativos de repente, y si fue negativo, el por qué, ¿no? Con miras a mejorar. Entonces, todo esto viene a cómo unir los equipos internos que van a brindar esa atención y ese servicio al cliente.
Creo que aquí está parte de lo que has mencionado, Alan, un poco es un resumen de las tendencias, pero un poco las estadísticas. Entonces, adelante, sé que tienes por ahí unos últimos números para nosotros antes de que abramos las preguntas hacia nuestra audiencia. Sí, yo creo que obviamente acá estamos, entonces eso es como comentas, un resumen de lo que hemos compartido hoy a lo largo del evento. Realmente traemos algunas estadísticas acá de clientes que sacaran y sacan el provecho de Zendesk y cuál ha sido el impacto positivo en sus negocios. Pero como mensaje final, lo que creo que sea más importante compartir es que la transformación digital, la automatización, abarcar tecnología en el proceso de customer experience o atendimiento al cliente, es una vez más, es un proceso. No es algo que se compra la tecnología, se prende un software, empieza a hacer soporte, atendimiento al cliente de manera automatizada. Y que Zendesk entonces está preparadas, Zendesk Service están preparadas para brindar el mejor soporte posible a las operaciones, independientemente del nivel madurez que se encuentre cada uno de esos negocios, ¿sí? Y al mismo tiempo, Zendesk, como comenté cuando empezamos a hablar, tiene una plataforma muy versátil. Es decir, se puede brindar soporte al cliente de los casos de uso más sencillos hasta los casos más complejos e integrar con miles ahí de aplicaciones que justamente ayudan a tener o a generar una experiencia de negocios y de soporte aún más completa. Entonces lo veo esa tendencia como, y si la tradujo para el mercado latinoamericano, estamos en el buen camino, pero todavía tenemos ahí algunas excelentes oportunidades de avance en el corto plazo y el mercado del punto de vista tecnológico ya tiene las respuestas de cómo justamente generar esos avances a los negocios hoy en día. Perfecto, Alan. La verdad es que un cierre contundente. ¿Te parece que abramos, digo, el chat y la sección de preguntas, que por ahí la audiencia nos comparta si hay alguna inquietud, alguna pregunta? Seguramente, sí, adelante. Por favor, audiencia, si alguien tiene alguna pregunta para Alan, para mí, algún comentario o algo que quieran que profundicemos de lo que acabamos de hablar de estas 5 tendencias, por favor, con toda confianza, ¿no? Esta sección es para ustedes, para escucharlos, para leerlos, y bueno, pues encantado de que Alan y yo podamos contestar. Yo, para que sepan, todos los asistentes de este evento van a recibir el reporte completo de las tendencias e inclusive por ahí algunas otras herramientas que surgen a raíz de este mismo CX Trends, ¿no? Entonces, bueno, van a tener la información completa. Tratamos aquí, Alan y yo, de hacer un resumen de lo que evidentemente viene en este reporte muy completo, pero sobre todo que vean esta dinámica, ¿no? De cómo el mercado, estamos viendo, este CX, este mundo CX, pues se vuelve cada vez más relevante para todos, ¿no? Por aquí hay una pregunta, Alan, dice, ¿cómo puede la inteligencia artificial ayudarme a escalar mi negocio? Sí, justamente la mencionaba. Entonces hay distintas formas de hacerlo, pero lo más importante es que una vez que invertimos en la tecnología, vamos a generar un atendimiento más ágil y de manera customizada. Obviamente hay que programar esa customización, pero hoy en día eso es algo muy objetivo y muy sencillo, ¿sí? Y esa customización también puede ser hecha de manera muy amplia para que esté muy alineada con la realidad de cada uno de los negocios, ¿sí? Algunas métricas más objetivas que podemos utilizar, una vez más, el tiempo de respuesta después del primer contacto, el volumen de respuestas que se puede dar a los clientes dependiendo del volumen de solicitud que reciba un negocio. Se puede hacerlo 24 horas por día, 7 días a la semana, ¿sí? Una vez que tienes la inteligencia artificial y tienes la tecnología trabajando para su negocio, pues al contrario de invertir en posiciones, agentes, puedes invertir en otras posiciones estratégicas o otros aspectos críticos al negocio. O sea, la ganancia de escala es realmente increíble. O sea, entonces
es algo que realmente genera una dinámica muy positiva al negocio. Hay una pregunta de Rebeca. Hablaron de la métrica CSAT. Yo mencioné el CSAT, Rebeca. Dice, no la conozco, la pueden mencionar. ¿Quieres mencionar algo al respecto, Alan? ¿Quieres que...? No, por favor, adelante, ¿no? CSAT es una métrica que se refiere a satisfacción del cliente, Rebeca, audiencia, ¿no? Seguramente han interactuado con algún proveedor de productos o servicios donde han tenido que, si es que tienen Zendesk, les va a pasar esto. Si no tienen Zendesk, seguramente no va a suceder, pero al momento en que ustedes inician un proceso de reclamo de garantía, de cualquier incidente, digo, puede ser grave o no tan grave, se dispara una encuesta de satisfacción al final, ¿no? Que normalmente es manita arriba, manita abajo, en donde quiere decir, me fue bien, me fue mal, y cuál fue el sentimiento, ¿no? Entonces, esta métrica, la verdad es que ayuda mucho hacia lo interno, como organización, a determinar si una vez que se resolvió el incidente, el cliente quedó satisfecho. Digo, puede haber dos formas en que el cliente se quede después de que se resolvió un incidente. Quedó o no satisfecho, ¿no? Si quedó satisfecho, vamos por buen camino. Entonces, hay que continuar ese flujo interno para que todos nuestros clientes se sientan satisfechos. Cuando viene un no satisfecho, hay que ver, pudo haber sido tiempos de respuesta, pudo haber sido la interacción con diferentes agentes, ¿no? Pudo haber sido el puro hecho de que yo hablaba por algo en particular y el agente me entendió otra cosa. Entonces, esa calificación, ¿no? Ese acrónimo de CSAT, que por ahí me ayudaron a poner en el chat exactamente qué significa, justamente nos permite tener esa visión de qué está sucediendo cada vez que un incidente se cierra. De manera automática en Zendesk se dispara, ¿no? Digo, puede utilizarse los diferentes canales por los cuales contactó el cliente. Correo electrónico, lo veíamos en el video, quien alcanzó a ver el video, correo electrónico, teléfono, redes sociales, WhatsApp, etcétera. Y simplemente es esto, es una respuesta que recibimos del cliente una vez que se cerró o que se concluyó el incidente. Sí, y Espero. lo importante complementar es que esa métrica se utiliza obviamente también para medir el nivel de eficiencia, por así decirlo, o el nivel de madurez del área de CX de una empresa, si puede ser un KPI interno, y también nos muestra qué podemos hacer para brindar una mejor experiencia a nuestro cliente final. ¿Sí? Entonces, eso sería como, ¿qué hago con la data una vez que la genero? Sí, eso lo complementar. Correcto. Gracias a ti, Rebeca. Tengo una pregunta más de la audiencia. ¿Cómo podría comenzar a implementar o atacar las tendencias que nos compartieron en mi rol o empresa? A ver, Alan, es interesante. Eso para saberlo, obviamente, nosotros tendríamos que tener un poco más de contexto, cuál es el rol, cuál es la empresa, cuál es el seguimiento de mercado y así por delante. Pero independientemente de eso, como comenté cuando arrancamos con la presentación, Zendesk lleva más de 160,000 clientes en todo el mundo y seguramente tenemos mucho benchmark para compartir con ustedes basado en los casos de uso de sus organizaciones. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, hablando un poco de paso a paso, normalmente cómo lo hacemos. Entonces, hacemos una reunión diagnóstico donde hablamos un poco sobre el momento de la empresa, cómo es el posicionamiento del mercado, tamaño de base de clientes, cuál es la cadena de relacionamiento con el cliente, cuál es la dinámica de ventas, todo eso, cuáles son los sistemas que hoy utilizan, cómo miden los resultados y cuáles son los objetivos futuros. Basado en todo ese assessment, nosotros con el diagnóstico creamos un proyecto, una hipótesis y validamos esa hipótesis con el cliente final, donde obviamente llevamos en consideración todas las más distintas soluciones o suites Zendesk con sus configuraciones, con el trabajo de implementación Solvis y así por delante. Una vez que, y ese proceso, por más que esté hablando con detalles, es rápido, es sencillo. Una vez que hacemos todo lo que es implementación, básicamente vamos a medir los primeros pasos y hacer los ajustes para que la solución esté cada vez más en línea con las ganas y los objetivos de los negocios de cada uno de ustedes. No sé si quiere complementar algo acá, José Luis.
Sí, de hecho, digo, en la audiencia hay varios clientes de nosotros, ¿no? Que me han escuchado decir esto. Para nosotros como Solvis, digo, y me doy un paso atrás como firma consultora, tenemos 5 pilares que siempre cuidamos, ¿no? Al momento de que iniciamos un proyecto. 2 de estos pilares tienen que ver con el lado humano, digo, y Alan y yo lo hemos mencionado mucho en la sesión de hoy, ¿no? El agente, ¿no? Hacia lo interno de la organización, o el vendedor, dependiendo del rol que juegue, y por el otro lado, el cliente, el prospecto, aquella persona que sabemos que va a haber una interacción, ¿no? Estos 2 pilares son fundamentales porque pues no hay atención al cliente si no hay un agente de un lado y si no hay un requerimiento por parte de un cliente del otro, ¿no? El tercero y cuarto tienen que ver con la empresa, ¿no? Y coincido con lo que decía Alan. Para poder contestar mucho más a detalle esta pregunta, necesitaríamos conocer tu rol, qué tipo de empresa y demás, pero los 2 pilares adicionales son los procesos, ¿no? El proceso interno que ustedes tienen o quieren llegar a tener en todo el journey o el recorrido de la atención al cliente. Y el cuarto son las métricas o los KPIs. ¿Qué quieren medir, no? Esto también se vuelve crucial porque hay una frase muy trillada que dice: lo que no se mide no se puede mejorar. Es trillada, pero es muy cierta, ¿no? O sea, ¿qué estamos midiendo con miras a mejorar? Y no porque tengamos una calificación de 10, quiere decir que, perfecto, ¿no? No vamos a hacer cambios, no vamos a evolucionar. El mundo está cambiando a un ritmo acelerado. Entonces, tenemos que definir debemos de tener muy claro, ustedes como cliente, nosotros como firma consultora, el proceso y las métricas. Y el quinto, digo, y no menos importante, el quinto pilar es la plataforma tecnológica. Aquí la verdad es que tenemos un check ya listo porque es Zendesk, ¿no? Entonces, nos tenemos que enfocar en los 4 primeros, que son muy importantes, que son cruciales, pero que yo diría que es parte de lo que Alan comentó y yo complemento desde esta visión consultiva, para poder, pues, responder esa pregunta que nos haces, ¿no? Y solo como un comentario también, yo en la próxima semana estaré en Ciudad de México, o sea, acaso cualquier uno de ustedes acá estén basados en Ciudad de México, quieran hablar en detalle sobre eso, pongo acá mi agenda disponible, entonces que me busquen ahí, que podamos coordinar una junta o algo como así. Ah, y también nosotros tenemos soporte Zendesk en todos los países de la región. Caso necesiten algo más customizado de soporte y estén en Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, cualquier otro lugar, escríbenos también que seguramente le podemos brindar un excelente soporte. Gracias, Alan. Digo, estamos próximos a llegar al tiempo que habíamos reservado para ustedes, ¿no? Estamos a 2 minutos de que se cumplan las 12 del día, Ciudad de México, digo, los respectivos horarios de Latinoamérica. Yo pongo a disposición lo mismo, ¿no? La mayoría de ustedes tienen nuestros datos, ¿no? De todos modos, nosotros tenemos sus datos de registro una vez que se inscribieron al seminario web. Como les dije, de los siguientes pasos habrá el envío de este reporte a detalle, el envío de mucha mayor información. Por supuesto que nos pueden pedir una reunión, nos pueden contactar para profundizar, ya sea de las tendencias o como esta pregunta que nos hacían, ya hablando específicamente de cómo poder llevar estas prácticas, estas tendencias, estos casos de uso a una industria en particular, a un rol en particular, a un área, ¿no? Tengo la fortuna de formar parte de un grupo pues muy dinámico en Latinoamérica, apasionados de CX, y es muy común de repente leer, digo, es un grupo de WhatsApp, ¿no? Leer, ¿no? La pregunta: oigan, estoy entrando a una nueva empresa, no hay un área de CX, ¿qué debería de hacer, no? O sea, ¿a quién le vendo la idea? Dirección general, direcciones de negocios, etcétera. Entonces, este tipo de preguntas son muy comunes, sobre todo para quien no tiene una estrategia de CX, y tanto Zendesk, ya lo vieron en el video, ya lo vieron en la presentación que nos hizo Alan, son especialistas en Customer Experience, ¿no? Y de igual forma Solvis, pues les podemos ayudar con todo esto. Entonces, Alan, pues con afán de que podamos concluir en tiempo y en forma, no me queda más que agradecerte nuevamente tu participación. Obviamente, toda esta, como decimos en México, toda esta carnita que nos diste, que nos nutriste, ¿no? Y que estoy seguro que la audiencia va a tener muchas más preguntas o muchos más comentarios y que, bueno, ponemos a disposición
tanto Alan y yo, el que nos puedan contactar para que podamos dar continuidad. Seguramente. Entonces, gracias a todos. Un gusto estar acá, poder compartir un poco del contexto contenido ahí del momento Zendesk, CX Trends, con algunos insights de América Latina. Como comenté cuando arrancamos con el evento, uno de los objetivos es seguir con esa charla de manera customizada y poder darles ahí, brindarles ahí más informaciones y soporte para todos sus retos en lo que se refiere a la estrategia y estructura también atendimiento cliente. Y entonces, me encantará seguir en contacto con ustedes y que eso haya sido solamente la primera interacción que hemos tenido. La primera de muchas. Digo, ahí Así estoy es. dejando mis datos, ya sea por LinkedIn, correo directo o mi WhatsApp, ¿no? Con toda confianza, quien quiera contactarnos, bienvenido. Y bueno, pues sabrán de nosotros en siguientes comunicados. Pues nuevamente a todos, muchas gracias, gracias por su tiempo y estamos a sus órdenes. Así es. Chao, gracias. Que tengan un buen día. Muy buen día. Gracias, Alan.